Yo creo que hoy en día, en términos de esa cocina callejera, podemos volverla saludable como utilizando buenos métodos de cocción, es decir, un chicharrón es súper bueno en una fritura, pero también podemos intentar hacerlo al horno. Esto va a disminuir un poco, digamos que ese aporte de grasa, no quiere decir que lo vamos a eliminar, pero sí lo va a disminuir un poco. Utilizando, por ejemplo, nuevas tecnologías como el air fryer lo podríamos hacer, o inclusive haciéndolo asado, que es otra técnica súper chévere y que da muchísimo sabor. Yo creo que ahí, como en cuestión de esas picaditas, también las empanadas también las podemos hacer horneadas, en air fryer, las papitas criollas también las podemos hacer solo agregando un poco de aceite y muchas hierbas aromáticas como romero, como orégano, y las ponemos en un horno más o menos a 180 grados por unos 15 minutos y quedan crocanticas y muy ricas. Creo que ese tipo de cosas las podemos empezar a experimentar para ir dejando a un lado que, si bien la fritura es parte de nuestras tendencias culinarias, yo creo que también es importante irlas modificando un poco en pro de nuestra buena salud, sin tampoco llegar pues a poner como un mito la fritura, porque también podemos hablar de porciones y de moderación en el consumo, que es muy importante. Y ya en el caso de las comidas principales, podemos abordar más carnes muy magras, entonces somos muy consumidores de cerdo, entonces podemos utilizar el cañón, por ejemplo, o el lomo de cerdo, hacerlo horneado o hacerlo inclusive asado. Los asados yo creo que hacen parte de nuestra cultura y creo que son súper chéveres en estos momentos, además que reúnen a la familia, no solo a través de la mesa, sino también como en esa costumbre de hacer el asado, versus el horneado, que también es muy saludable, sin embargo, se vuelve cocina de unos pocos, y lo lindo en esta época es que todos puedan participar de la cocina. Lo otro es un solomito de cerdo, por ejemplo, que es otra carne muy magra, que se hace muy fácil, que es mucho más jugosa, que es económica, que es de fácil acceso. Y posteriormente está el pollo, para que no nos vamos tanto al pavo, pues como en las culturas americanas. El pollo es muchísimo más económico, es muy magro, también podemos hacerlo horneado, relleno de qué, lo que nos guste, pero sobre todo pueden ser de la misma carne molida, de nueces, de arándanos, de pasas, ¿sí? Para que hayan sabores agridulces ahí y no se encarezca tanto la preparación. Evitar mucho las salsas cremosas, las salsas que tengan mucha crema y muchas grasas saturadas, y de pronto ponerle más salsas de pronto de frutas o agridulces, que las hacemos más con la misma fruta en una reducción, con un poco de ácido, sin añadir azúcares. Eso puede funcionar mucho. Y en los acompañantes, tener en cuenta muchísimos vegetales, ¿sí? Poder hacer vegetales asados, vegetales al horno, como que zucchinis, calabaza, para incrementar ese consumo de vegetales, que lo bajamos muchísimo en esta época. Y también pensando en hacer compra local y compra consciente. Yo creo que estamos en una época y en una situación del país que nos lleva a mejorar ese tipo de compras y a incluirlo en, digamos que en esos menús navideños. Pues yo creo que vamos a consumir mucha natilla, yo creo que es parte de nuestra cultura, pero también entonces, si voy a consumir natilla, entonces mirar cómo puedo moderar ese consumo también de las hojuelas o de los buñuelos, concentrarme más de pronto en una natilla, acompañarla con unas frutas y volverlo realmente el postre, que no sea lo que picamos antes, durante y después, sino que realmente sea el postre, porque la natilla se nos vuelve como ese alimento para ir picando, entonces lo podemos convertir en postre. Los flanes también son buenos, podemos hacer la natilla, y esto es como un tip para hacerla más saludable, utilizando leches descremadas que tienen 0% de grasa, agregando un poco de yogures que nos incrementan la proteína y también disminuye un poquito la grasa, y terminando también como incluir algunos otros cereales que no incluimos, como la avena, por ejemplo, poner unas semillas de chía, ponerle algo de quinoa, también va a mejorar mucho ese consumo de postres, pero sobre todo utilizar muchas frutas de temporada, utilizarlas bien maduras, porque si las utilizamos bien maduras no vamos a tener que adicionar azúcar, y pues eso va a hacer que nuestra alimentación sea mucho mejor en esta época.